Bienvenidos a una nueva reunión con Mario Sangüesa Ortiz. Bueno, vamos a continuar con esta serie de videos en su etapa inicial. ¿A qué me refiero? Que estamos en la inteligencia artificial, pero en el capítulo 3, más bien en una etapa de introducción de conocimiento para ver y adquirir conocimiento parcial y más general, ¿no es cierto?, más a un nivel macro, para que empecemos a ir en lo más específico o más micro, para que lleguemos a nosotros a crear o domesticar, ¿no es cierto?, enseñar, educar a una IA. Vamos a continuar. Primero, antes de entrar en materia, cabe recordar que estos videos, estas webinars educativas, ¿no es cierto?, se pueden encontrar en el canal de LACE Educación perteneciente a LACE Group y llega a ustedes gracias al proyecto Poeta DigiSpark. Entramos en materia. Vamos a ver hoy día en este webinar los tipos de inteligencia artificial, porque nosotros a grandes rasgos podríamos entender como solamente que hay un tipo de IA, pero no es así, ya que hay distintos tipos de inteligencia artificial y por eso, por aquello, por lo anterior, es imperante, es muy importante que sepamos y veamos esta webinar para adquirir conocimiento más general y así tener una visión completa o conocimiento completo sobre lo que estamos o lo que queremos estudiar. Vamos a ver, hay un tipo de inteligencia artificial que se llama o se le conoce, ¿no es cierto?, reconocida como inteligencia convencional. ¿Qué es una inteligencia convencional? Esta se basa en análisis formal y estadístico del comportamiento humano ante diferentes problemas. Esa es la inteligencia artificial convencional. Entonces, hace un análisis de algún problema y estadístico, ¿no es cierto?, mediante probabilidades, ¿no es cierto?, ejercicio o problemas, ¿no es cierto?, matemáticos del comportamiento humano ante diferentes problemas. ¿Qué quiere decir esto? Que nos ayuda a nosotros a que esta inteligencia artificial, ¿no es cierto?, haga un análisis formal y estadístico de problemas que nosotros resolveríamos. Para ello, para que la inteligencia artificial actúe de la misma forma o haga los mismos procesos lógicos que nosotros estamos realizando. ¿Con qué fin? Para resolver esos diferentes problemas o u otros, ¿no es cierto? Vamos con cuáles son como las directrices o cómo se guía esta inteligencia artificial convencional. Bueno, primero, utiliza el razonamiento basado en casos. ¿Qué es lo que es el razonamiento basado en casos? Bueno, es el proceso de solucionar nuevos problemas basándose en las soluciones de problemas anteriores. O sea, utiliza una data histórica de problemas ya resueltos. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para obtener cientos de problemas, o miles o millones de problemas, y ver cómo se resuelven. ¿Para qué? Después cuando uno le postula o le plantea un problema a esta IA o inteligencia artificial, sepa cómo resolver, ¿de acuerdo? Entonces, un mecanismo de automóviles que repara un motor, ¿no es cierto? Este es un ejemplo. Porque recordó que otro coche presentaba los mismos síntomas, está usando razonamiento basado en casos. Espero que se entienda. Redes bayesianas, ¿qué son las redes bayesianas? Bueno, este término es un concepto bastante complejo, ¿ya? Las redes bayesianas es un modelo gráfico que muestra variables que suelen denominar nodos, ¿ya? Es un conjunto de datos y las independencias probabilísticas y condicionales entre ellas. Bueno, vamos a ver qué es lo que es, dando otra explicación. Sé que bastante complejo, ¿ya? Dice, las redes bayesianas modelan un fenómeno mediante un conjunto de variables y las relaciones de dependencia entre ellas. Dado este modelo, se puede hacer una inferencia bayesiana, es decir, estimar la probabilidad posterior de las variables no conocidas en base a las variables conocidas. Bueno, las redes bayesianas intenta unir, ¿no es cierto?, mediante probabilística, que si sucede un suceso no relacionado con otro y con otro, se puedan relacionar a través de probabilidades.
Por ejemplo, una hierba está mojada. ¿Cuál es la probabilidad que llueva mañana? Es algo que no tiene nada que ver, pero son probabilidades que se pueden obtener mediante redes bayesianas. Así, las redes bayesianas es una directriz, ¿no es cierto? Es una herramienta importante que utiliza una inteligencia artificial. Lo importante es que conozcamos el concepto, ¿no es cierto? Luego, los sistemas expertos. ¿Qué es lo que son los sistemas expertos? Es un sistema que emplea conocimiento humano capturado en una computadora para resolver problemas que normalmente requieran de expertos humanos o de personas humanas que sepan actuar frente problemas y sean expertos en aquello. Los sistemas bien diseñados imitan el proceso de razonamiento que los expertos utilizan para resolver problemas específicos. O sea que intenta resolver problemas igual como lo haría un sistema experto o un humano experto. ¿Quién hace este sistema experto? El humano, claramente, que es un experto en aquellos sistemas, valga la redundancia. Luego tenemos la inteligencia artificial, pero computacional. Vamos a ver cuáles son sus directrices, qué es lo que es, qué es lo que significa, ¿no es cierto? ¿En qué se basa? Bueno, la inteligencia artificial computacional, también conocida como inteligencia artificial subsimbólica, implica el desarrollo o aprendizaje, el cual se realiza basándose en datos empíricos. Algunos métodos de esta rama incluyen, vamos a ver a continuación, qué es lo que son datos empíricos, o porque implica su desarrollo o aprendizaje, el cual se basa, ¿no es cierto?, en datos empíricos, bueno, datos que se pueden, que se obtuvieron en la práctica. Por ejemplo, yo em, resolví un problema, ¿no es cierto?, en Excel. O me dieron un trabajo en una planilla de Excel, ¿no es cierto? ¿Ya? Ese trabajo yo me lo terminé en 2 horas y debo hacer lo mismo trabajo, analizar una base de datos de 100.000 datos, valga la redundancia. Me demoré 2 horas. Mañana, una base de 100.000 datos idéntica me tengo que demorar 2 horas. Entonces, eso es un dato empírico. ¿Cuál sería el dato empírico o el dato duro objetivo que me demore 2 horas? ¿Ya? Perdón. Bueno, vamos a ver qué es lo que, en cuáles son sus directrices o en qué se basa este, esta inteligencia artificial computacional, ¿no es cierto? Vamos a ver, máquina de vectores de soporte o en inglés Support Vector Machine, ¿no es cierto? En su sigla SVM, es un algoritmo de aprendizaje supervisado que se utiliza en muchos problemas de clasificación y regresión, incluidas aplicaciones médicas de procesamiento de señales, procesamiento de lenguaje natural, reconocimiento de imágenes y voz. ¿Esto en qué lo podríamos como llevar a la práctica? Bueno, ustedes conocen la marca Apple, ¿no es cierto? Que tiene iPhone, ¿no es cierto? Tiene Mac y un sinfín, o no tanto en realidad, pero tiene muchos productos muy variados, ¿ya? ¿Qué es lo que es esto de procesamiento en lenguaje natural y reconocimiento de imágenes y voz? Máquinas de vectores de soporte. Bueno, podríamos hacer como el Siri o Alexa, ¿de acuerdo? Que es bastante interesante, ¿no es cierto? También tenemos las redes neuronales. ¿Qué son las redes neuronales? Bueno, es un método de inteligencia artificial que enseña a las computadoras a procesar datos de una manera que esté inspirada en la forma en que lo hace el cerebro humano. Bueno, la red neuronal es imitar a un humano, entonces, disculpen, que procesen datos estas computadoras como lo haría, o tal cual como lo haría un humano, de la misma forma y manera. Bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que son em, la computación evolutiva? ¿Qué es lo que son es la computación evolutiva? Bueno,
Es una rama de inteligencia o de la inteligencia artificial que involucra problemas de optimización combinatoria. Se inspira en los mecanismos de la evolución biológica. También esto es netamente un cómputo evolutivo, que es un derivado de la inteligencia artificial o machine learning, ¿no es cierto? Que utiliza algoritmos genéticos basados en estrategias evolutivas planteadas originalmente por Charles Darwin, ¿no es cierto? Entonces, es una rama, computación evolutiva, es que va evolucionando también la inteligencia artificial a través de uno que le ingresa más datos. ¿Y cómo utiliza esto? Bueno, basándose en los algoritmos genéticos propuestos, ¿no es cierto? Originalmente, o estos algoritmos se basaron en lo propuesto o ideas planteadas evolutivas por Charles Darwin. También tenemos algo súper importante que son los sistemas difusos, ¿no es cierto? ¿Qué son los sistemas difusos? Bueno, estos permiten efectuar cálculos cuando hay información con incertidumbre o dudas o interrogantes, o cuando se debe combinar información tanto cuantitativa como cualitativa. Cuantitativa es una información más objetiva y cualitativa es algo más subjetivo, ¿ya? Se trata de una aproximación matemática para modelar estas situaciones. Ya, vamos a continuar. Categorías de la inteligencia artificial. Bueno, hay categorías, distintas categorías de IA o inteligencia artificial. Bueno, tenemos dos. Sistemas que piensan como humanos y sistemas que actúan como humanos. Vamos a ver cada uno de ellos. Primero, sistemas que piensan como humanos. ¿De acuerdo? Denme un momento, por favor. Estos sistemas que piensan como humanos son sistemas que tratan de emular el pensamiento humano, ¿no es cierto? Ya que piensan como humanos. Por ejemplo, las redes neuronales artificiales, ¿no es cierto? La automatización de actividades que vinculamos con procesos de pensamiento humano. Actividades tal como la toma de decisiones, resolución de problemas y aprendizaje. Vamos a continuar por la siguiente. Sistemas que actúan como humanos. Bueno, estos sistemas tratan de actuar como humanos, es decir, imitan el comportamiento humano. Por ejemplo, la robótica, el estudio de cómo lograr que los computadores realicen tareas que por el momento los humanos hacen mejor. ¿No es cierto? Esos son como actúan como humanos. Bueno, ha sido un gusto presentarle esta introducción de la inteligencia artificial, pero en su capítulo 3. Nos vemos en el siguiente video y los dejo invitados a ver la materia de inteligencia artificial, que hasta el momento tenemos 2 capítulos para que tengamos una visión completa y conocimiento completo sobre este material, ¿no es cierto? O este apartado. También los dejo invitados a el contenido, ¿no es cierto?, completo que hay de administración, ¿no es cierto?, que le puede servir para su empresa, su pyme, su organización, etcétera. Nos vemos en el siguiente video. Un gusto.